Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes ven este video. Saludos, hermanos y amigos que nos ven. Como pueden ustedes ver, en ah, este video vamos a hablar sobre cómo trazar correctamente el libro de Apocalipsis. Y esto lo hago, ¿verdad? Porque yo siento en mi corazón que el Señor me ha puesto a hacer esto. Porque hay muchos que piensan, ¿verdad? Y más la iglesia, que muchos vamos a pasar en la tribulación. Son los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, perdón, se le llama tribulación. Y en los otros 3 años y medio, que va a ser cuando el anticristo sea asesinado, y va a ser, ¿verdad? La encarnación va a ser Satanás mismo, ¿verdad? Apoderándose de su cuerpo, como lo describe la palabra del Señor. Pero para esto, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer y entender a qué tiempo, uh, en qué tiempo habla el Señor. Pero para esto nosotros debemos de dividir correctamente la palabra del Señor para no confundirnos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que claramente en Tesalonicense de que nosotros no vamos a pasar, la iglesia, perdón, no va a pasar por ira, la ira de Dios. ¿Mm? Y es muy claro, ¿verdad? Porque nosotros no somos puestos para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al creer el Evangelio nosotros somos sellados por toda la eternidad. No es un sello temporal, ni no es un sello si tú te portas bien o te portas mal. Otros también dicen que si estás pecando y viene el Señor, no te lleva. Hay muchas herejías, estos son herejías y muy serias, ¿verdad? Porque ponen peso a muchos, no solo a los salvos, sino que también a los incrédulos, que quieren escuchar la palabra de Dios y no son, la verdad que no son libres, ¿me entienden? Se les pone peso. Como habla el Señor Jesucristo en el capítulo 23 del libro de Mateo, exhortando a los religiosos fariseos que no eran ni salvos, porque Jesucristo mismo lo dice allí, ¿verdad? Que ustedes no entran, no han entrado al reino, porque no han entrado, porque no creyeron en el Señor Jesucristo, no habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces les dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Paredes blanqueadas, porque están muertos por dentro, ¿verdad? Estar muerto significa no tener al Espíritu Santo, ¿ya? El cual todos recibimos al creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio, tan simple. El hombre no tiene que arrepentirse de nada. Esto es lo que yo entiendo, que muchos confiesa tus pecados, arrepiéntete y pide al Señor que te salve. Esas son otras, ¿verdad? Herejías, el cual que el Señor solo pide que el hombre se arrepienta, pero no significa. Está bien de sentirse mal por los pecados que uno tiene, claro, pero lo que el Señor está hablando es, hay un cambio de mentalidad de creer, de no creer a creer, ¿me explico? O sea, de incrédulo a crédulo, a creer lo que el Señor me ha dicho. Entonces el Espíritu Santo me ha revelado que si creo en el Evangelio, yo soy salvo. ¿Mm? Todos mis pecados son extraídos de mi alma y soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual soy hijo de Dios por toda la eternidad. No importa lo que yo vaya a hacer. Y quiero que entendamos esto. No estoy dando licencia para pecar, sino que es una libertad que uno siente al entender lo que Jesucristo ha hecho.
Y esto nos hace ser más agradecidos, más con libertad, ¿verdad? Y no hay peso. Y sabemos que si nosotros andamos pecando deliberadamente y no confesamos nuestro pecado, no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, pues lógico el Señor nos puede hasta llevar antes de tiempo. Pero el alma se salva siempre, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Bueno, quería leer este versículo que es muy importante para que nosotros sepamos que el Señor nos dice aquí y nos exhorta que nosotros debemos de estudiar para presentarnos aprobados. Pero ¿de qué significa esto? Aprobado. No es que soy aprobado y voy a entrar al cielo. No está hablando de eso. El Señor está hablando sobre la doctrina. Está hablando sobre un estudio profundo de la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad no solo para los que quieren enseñar, para todos en general. Esto es para todos. Más lectura, más dedicación, más revelación. Y eso sí, mientras más le pongamos amor a la palabra de Dios, más ataques. Pero esto no es algo injusto que viene del Señor, sino que es algo muy requerido para nosotros porque estamos atrapados en este cuerpo pecaminoso. Podemos ver un ejemplo con el profeta, con el apóstol Pablo o cualquiera de los apóstoles. Pablo se le dio un aguijón permitido por Dios, ¿verdad? Que Satanás, ¿verdad? Enviara a un demonio para estar atormentando a Pablo. ¿Pero por qué esto? Mismo Pablo, él lo describe el por qué. Para que no se llenara él de orgullo. Porque el Señor me ha mostrado a mí. Me fui al cielo, vi todas las cosas bellas que el Señor me mostró. A mí, a Pablo, yo soy el preferido de Dios. Y esto es lo que el Señor quería prevenir siempre a Pablo. Y Pablo lo entendió. Porque Pablo le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Y eso fue lo que a Pablo, ¿verdad? Él cayó y entendió lo que el Señor le decía. Así que Pablo continuó, ¿verdad? A pesar de todo, él siempre decía que en las debilidades, él se sentía bien en sus debilidades. ¿Por qué? Porque dependía del Señor y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, no les meto miedo, ¿verdad? Pero es que tengan por seguro, si se sienten atacados cuando están leyendo más, cuando están más atentos a la palabra del Señor, más ataques, porque eso es lo que quiere el enemigo, nos quiere cansar y quiere apartarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Bueno, quería leer este versículo muy importante en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escuchemos lo que dice aquí. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, no es salvación, ¿verdad?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ya vieron? No está hablando de salvación, está hablando de no avergonzarse, cómo utilizar la palabra del Señor, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ya vieron? Que él no se está refiriendo a salvación, se está refiriendo en doctrina. Mientras más entendemos la palabra del Señor, más revelación. No estoy hablando de revelación de que yo tuve un sueño, no. Más revelación y nos da a entender el Señor de qué está hablando Él. ¿Cuál es el contexto de su palabra? ¿Me explico? Entonces, leyendo este versículo, ¿verdad?, nosotros podemos ver claramente que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos diligentes. Dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado en doctrina, por medio de su palabra. ¿Okay? Entonces vamos a leer el capítulo 4. ¿Por qué quiero ir leyendo el capítulo 4? Porque, hermanos y amigos,
si usted no quiere ser engañado, no lea ni se deje guiar solo por un versículo. No podemos sacar una doctrina sin haber leído el capítulo completo, o puede ser un capítulo o dos capítulos anterior, o uno o dos capítulos después, o puede estar en ese mismo capítulo. Pero no podemos guiarnos de solo por leer un versículo. Está mal. Por eso hay muchas herejías. Mira, es que aquí en hebreo dice que se pierde la salvación. ¿Ok? Ese versículo dice que pareciera, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lees el capítulo completo o lees el anterior para encontrar el contexto? Entonces, por eso el Señor nos dice y nos insta a que leamos su palabra, leamos con diligencia para que nos presentemos aprobados. Ejemplo, ser aprobado en doctrina. ¿Me explico? Entonces, hagamos esto, vamos a ir leyendo todo el capítulo de Apocalipsis, lo vamos a leer para no dejar a nadie confundido. ¿Mm? Y por medio de la lectura vamos a ir explicando conforme el Espíritu Santo nos vaya, ¿verdad?, revelando el significado, ¿verdad? Y encontramos el contexto conforme a la palabra de Dios, no mi opinión, no tu opinión, sino conforme la palabra de Dios, que el Señor, el mismo, es el que revela. No por mi pensamiento, no por mis sentimientos, los sentimientos, eso es carnalidad. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, vamos a leer el versículo 1 del capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, dice así. Esto, un breve comentario sobre esto. Ustedes pueden buscar, hay videos, ¿verdad?, que hablo de Apocalipsis, las 7 iglesias. Entonces, por eso yo no quise hablar del capítulo 1, 2, 3, ya, porque esto ya hice el video antes y allí quedé, pero como les dije, el Señor me ha puesto en mi corazón que esto es lo que debo continuar, ¿verdad? Ok, dice aquí en el versículo 1, dice, después de estas cosas, mire, después de estas cosas, entendamos, después de que todo lo que el Señor le había mostrado al apóstol Juan, le había mostrado a las iglesias, ¿verdad?, el mensaje que va a las iglesias. Ok, por eso está diciendo, después de estas cosas, miré. Ok, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Aquí hay dos cosas muy importantes. Tres, perdón. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué significa esto? El rapto de la iglesia. ¿Ok? 2. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que el Señor lo habla bien. El apóstol Pablo, que el Señor, ¿verdad?, nos va a la última trompeta, dice Pablo. ¿Mm? Pero literalmente no está hablando de trompetas, hermanos y amigos. Y vamos a esto hablarlo muy claro. No se está refiriendo literalmente a trompetas, se está refiriendo a la voz del Señor, ¿ok? Es la voz del Señor. Dice, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. ¿Cómo la trompeta puede hablar? ¿Me explico? Ahora, aquí está el otro punto, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, después de la revelación que el Señor dio a Juan sobre las iglesias, también le está diciendo, después de estas cosas, y te voy a enseñar lo que pasará después de estas cosas. ¿Mm? Ahora, al estar la puerta abierta en el cielo, esto significa 100% el rapto de la iglesia. Versículo 2.
Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Versículo 3. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Qué belleza, ¿verdad? Y había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Aquí está hablando, ¿verdad?, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Okay. Y el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. ¿No? Hay películas, ¿verdad?, que el hombre ha hecho con ideas de la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que ustedes las han visto. Bueno, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Amén. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, escuchemos esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. Este es Jesucristo, ¿verdad? Dios, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, sobre la voz de trompeta, vamos a explicar esto con versículos, ¿verdad?, que anoté aquí, para que ustedes no crean que aquí le puse una nota. Las trompetas no será literalmente una trompeta, ¿verdad? No es una trompeta literalmente para cuando el Señor nos lleve las nubes con Él, sino que serán con su voz al llamarnos. Leamos muy detenidamente esos versículos. Vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Perdón. Versículo 10. Apocalipsis 1:10. Ok. Mira lo que dice aquí. Voy a leer el versículo 9 para que entendamos el contexto. Dice: Yo Juan, el versículo 9. Yo Juan, vamos a leer el 9 y el 10. Yo Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No está hablando de la tribulación que viene al mundo, está hablando de las tribulaciones, ¿verdad?, que sufrían los apóstoles. ¿Ok? Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué está hablando Juan aquí?
en el día del Señor. Está hablando que el Señor lo llevó en el Espíritu en el momento que sucedió. ¿Mm? Y lo que estábamos leyendo en el capítulo 4, al versículo 1, de eso se está refiriendo, ¿verdad? Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ya vieron? No es literalmente una trompeta, una voz como de trompeta, que decía, miren lo que dice aquí el 11, vamos a leer el 11 porque esto lo dice muy claro, que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. ¿Mm? Ok, más versículos, ¿verdad? Yo quiero que voy a darle unos versículos para que vean. El capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, que no lo leímos también, eso lo pueden leer. Ahí sale también, ¿verdad? Sobre la trompeta. Mateo 6.2. Vamos a Mateo 6.2. Mateo 6.2. Dice así. Dice el Señor, en el versículo dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y lo que dice aquí al comienzo del versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No está hablando agarrar una trompeta y tocar una trompeta. No, está diciendo no tocar trompeta, por ejemplo. Miren, yo di $100 a tal persona. Yo hice esto. Eso es tocar trompeta, hablar. ¿Ok? Todo el mundo se tiene que dar cuenta. ¿Ok? Vamos ahora a otro versículo. Éxodos, capítulo 19, versículo 18 al 19. Éxodos, capítulo 19, 18. Ok. Voy a ver, espérame. 18 al 19, perdón. Ok. Dice, y todo el monte de Sinaí, aquí estaba el Señor, ¿verdad?, hablando con Moisés y el pueblo. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. No, por favor entiendan, esto no es una trompeta literalmente. Es el Señor hablando, porque el Señor tiene voz de mando. Entonces ustedes han escuchado, han leído, ¿verdad?, que dice en Tesalonicenses que el Señor cuando venga, ¿verdad?, cuando venga con los santos, con nosotros, ¿verdad?, la iglesia, para salvar a Israel, el Señor va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida y con su voz de mando. ¿Ok? Fuera. El Señor no tiene necesidad de hacer nada, solo habla. Recordemos que el Señor, lo que su palabra dice que Él, lo que dijo, eso se hizo, ¿verdad? El mundo fue creado por su voz. Solo diciendo, sea esto, sea la luz, y así fue la luz. ¿Me explico? Ahora vamos a Isaías 58:1. Isaías capítulo 58, versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Otra vez, recordemos que el Señor está hablando de la voz, no literalmente de una trompeta. ¿Ok? Ahora el último versículo,
que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto no es cuando Jesucristo venga. Para muchos que son engañados, que dicen que, ¿ya viste? Es cuando venga el Señor a salvar a Israel, es que nosotros vamos a ir. No, no. Recordemos claramente, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en la última trompeta, ¿y cuál es la última trompeta? No es la trompeta número 7, el cual ya ha pasado más de medio año, más de 3 años y medio, ¿ok? Y esto no puede ser así, porque nosotros estaríamos contradiciendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él no nos ha puesto para ira. La ira empieza al abrir el primer sello, que es la aparición del anticristo, el cual nosotros no pertenecemos a eso. ¿Okay? Y 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, si yo digo, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿qué consolación es esta? ¿Qué consolación es esta? Vamos a leer aquí. Yo creo que está en el capítulo 2. En el capítulo 2, dice, perdón, no es el capítulo 5. Dice, el capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya vieron? El Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Vamos a hablar de esto. El Señor viene como ladrón en la noche porque no todo ojo le verá, solo la iglesia. Entendamos esto. No va a haber aparición para todo el mundo, porque el Señor viene por su iglesia. Entonces, por eso la iglesia tiene que recibir al Señor Jesucristo en el aire. ¿Ok? Porque vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Otra cosa, no estamos en los tiempos de dolores. No. Miren, hay mucha violencia, hay maldad, pero ¿saben qué? Los principios de dolores, no, esto no es ni una partícula de lo que se viene para llamar los tiempos de dolores. Esto no es nada. ¿Okay? Y dice aquí, cuando digan paz y seguridad, ¿y de qué se está hablando ahorita? ¿Qué están diciendo los hombres, todos los líderes? Que lo que quieren es esto, paz y seguridad. ¿Ok? Entonces imaginémonos en qué tiempos nos encontramos. Dice aquí, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué dice esto? Pero es que muchos hermanos están distraídos. No importa. Muchos vamos a estar durmiendo. Tal vez muchos vamos a estar muertos. Pero el Señor nos lleva. ¿Me explico? O sea,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué dice que no estamos en tinieblas? No estamos en tinieblas. Está hablando el alma, los pecados. El Señor Jesucristo los desapareció. Eso es lo que muchos no entienden. Pero es que ¿por qué yo peco? Ok, eso es muy diferente. El Señor no ha salvado el cuerpo. Recordemos, por favor, este cuerpo se va deteriorando, está lleno de pecado. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se contradice con este cuerpo, ¿verdad? Y me dice a mí el Espíritu Santo, pero no está hablando de mi cuerpo, a mi alma. No le des lugar a la carne para pecar. ¿Ok? El Señor lo que ha hecho una cirugía, entendamos esto, ha separado el alma del cuerpo. ¿Mm? ¿Ok? Por eso el Señor, el sello de Dios. Nosotros ya no estamos en tiniebla. Nuestra alma ya no está en pecado. Entendamos esto. El Espíritu Santo dice que se contradice con la carne porque hay una batalla. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos mantengamos en santidad. ¿Qué es? Apartarnos del pecado. Eso es todo. Pero no significa que por que pecar ya perdimos la salvación. No, no es así. No. Porque si fuera así, entonces el Señor Jesucristo estaría mintiendo, porque nos ha dado vida eterna. ¿Ok? Entonces por eso dice que nosotros no estamos en tiniebla. Y leamos aquí. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Todos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ya vieron? Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación, como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, no por tu fuerza, no por mi fuerza, no por lo que yo hago, o lo que dejo de hacer, o lo que tú dejes de hacer, o lo que haces. De eso no depende la salvación, es por nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estar vivos o no vivos, cuando el Señor nos llame, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Imagínense. Esto edifica, esto anima. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz en vosotros. No está hablando de la obra de un hermano, no, está hablando de la obra del Señor. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra del Señor Jesucristo. Tened paz entre vosotros. También exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ayudar al que está desanimado. Aquí no está diciéndole, ¿verdad? Poner el pie al que está desanimado o al que hizo algo, ¿verdad? Tenerlo como enemigo. No. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, siempre unos para con otros y para con todos. Bueno, ahí lo quiero dejar, ¿verdad? Porque yo quiero que entiendan, nosotros nos vamos con Cristo. Y si ha hecho algo mal, nuestro Señor Jesucristo, su sangre es pura, preciosa, Él ya pagó por nuestros pecados. Confesamos, Señor, yo hice mal, hice esto, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que tú ya limpiaste todos mis pecados, pero tú quieres que yo ande en los caminos que nuestro Señor Jesucristo anduvo.
apartándonos del pecado. Pedir fortaleza y continuamos, así de simple, ¿verdad? No dejen que el Satanás les ponga eso en sus cabezas. Es que me siento mal. Sí, ya confesé mi pecado, pero me siento mal porque yo no me merezco el perdón de Dios. Por favor, no. El Señor dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Lo dice la palabra del Señor en Hebreos, ¿verdad? Y es cierto, es bueno sentirse mal, pero no podemos sentirnos mal después de haber confesado al Señor de corazón. Porque esa culpa no viene de Dios, viene de Satanás y de la carne. ¿Okay? Bueno, eso es todo por hoy. Les prometo que si el Señor me da vida, vamos a continuar con el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? De qué bonito cómo se entiende cuando leemos todo el capítulo completo. Y nos vamos a dar cuenta más de tesoros, ¿ok? Bueno, espero que este video lo haya edificado y estoy muy contento, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por haberme dado este tiempo, haberme dado vida. Que sea el Señor bendiciendo sus manos, sus hogares, sus familias y que les dé fortaleza, porque día a día nosotros debemos de darle gracias al Señor desde que desde que Él abre nuestros ojos. Darle gracias al Señor. Y miramos a nuestro alrededor lo que tenemos. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y tratar de apartarnos del pecado para honrar y glorificar al Señor, no para salvación, entendamos. Jesucristo ya pagó por todo. Honrar su nombre. ¿Ok? Bueno, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima, si el Señor se quiere. Bye.